Hola, hola a todos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo evento de Capitaria. Para ser justos con el tiempo y con los ya más de casi 100 conectados que tenemos a esta hora, vamos a dar inicio a este nuevo evento de las elecciones presidenciales de Chile, cómo reaccionará el mercado. Mi nombre es Sebastián Rubio, soy el gerente de Growth Marketing de Capitaria. Y hoy día me acompañan dos personajes que son verdaderos exponentes del dólar peso. Seguramente los habrán escuchado en múltiples medios de comunicación. En primer lugar tenemos a Sergio Tricio, que es contador auditor de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor también del Diplomado en Inversiones y Mercados Financieros de la Universidad de Chile, trader hace más de 10 años y es el director de estudios trading de Capitaria, y lo acompaña su partner, su dupla del dólar, su pupilo también en algún momento, Ricardo Bustamante, ingeniero comercial y magíster en la Universidad Andrés Bello, profesor de magíster de economía también de la Universidad Católica de Valparaíso, ahí se toparon ya de colega, panelista y comentarista de todos los medios de comunicación que se les puedan ocurrir, El Mercurio, CNN, Diario Financiero, La Tercera, prácticamente toda la radio, así que seguramente lo habrán escuchado mucho. Trader hace más de 7 años también, y nuestro jefe de estudios trading también aquí en Capitaria. Y también, obviamente, agradecer la participación de todos los que están conectados. Seguramente, ahí llevamos ya, como les decía, en casi ya 100 conectados, seguramente llegaremos a los 200, 250 conectados. A todos los traders, obviamente, que nos están acompañando hoy día, que nos acompañan evento a evento, y también a todas las personas que se nos están conectando por primera vez, que estamos viendo aquí que hay saludos desde Chile, pero no solamente desde Chile, sino que también desde Uruguay, desde Perú, desde Colombia, porque en definitiva lo que vamos a hablar hoy día es una oportunidad de trading, y más allá de que sean unas elecciones presidenciales en Chile, el dólar peso se puede operar desde cualquier país, y la oportunidad la quieren aprovechar muchos. Hoy día vamos a aprender una cosa. En este momento histórico que está viviendo Chile, que obviamente aquí Sergio y Ricardo nos van a desarrollar mucho más, vamos a aprender a cómo aprovechar esta oportunidad de inversión. Y vamos a hablar de los factores internacionales y nacionales que hoy día están moviendo el dólar peso, y cómo distintos hitos que van a suceder durante estas próximas semanas, más allá también de solamente la primera ronda de estas elecciones, van a estar moviendo el valor de este activo para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones, y los invitamos hasta que se queden hasta el final de la presentación, porque tenemos un beneficio especial para todos los que están aquí conectados. Y voy a hacer un pequeño disclaimer que no lo solemos hacer mucho en nuestros eventos, porque la verdad es que siempre que nos conectamos nos centramos 100% en mercados, pero hoy día sí queremos hacer el alcance, que efectivamente en este evento estamos acá no para hablar de política, si bien hay hechos políticos que obviamente van a afectar las distintas, o van a incidir en las distintas opiniones de nuestros panelistas e incluso de los asistentes. Hoy día estamos aquí para hablar de lo que nos apasiona, que son los mercados, y por lo mismo los invitamos y les pedimos obviamente respeto con la opinión de nuestros panelistas, pero también respeto con la opinión de las distintas personas que van a ir haciendo preguntas durante el evento. Así que los invito a que nos centremos en los mercados, que hoy día es lo que nos apasiona, y ocupemos el contexto político solamente como eso, como un contexto en base a todo lo que vamos a empezar a hablar. Y ya antes de partir, último puntito, los invitamos a que en la parte de abajo, a donde aparece preguntas, o puede ser preguntas y respuestas también, dependiendo ahí la versión que tengan de Zoom, a que vayan dejando sus preguntas. De hecho, ya veo acá que ya están llegando varias. Estas preguntas o las vamos a ir respondiendo durante el evento, pero además también tenemos una sección reservada al final, donde vamos a ir también respondiéndolas. No ocupen la sección del chat para hacer preguntas, porque en esa sección podemos ir conversando, vamos a ir dejando algunos links de interés, pero las preguntas formales que quieran hacerle a Sergio o a Ricardo, o incluso a mí si quieren algo ya un poco más de capitarianismo al final del evento,
vayan dejándolas en la sección de preguntas. Ahora, sin dar más vueltas, sin más preámbulo, le vamos a dar el pase a Ricardo, que nos va a dar todo el contexto internacional. Vamos a hablar de la inflación de Estados Unidos, vamos a hablar de las proyecciones de la FED, vamos a hablar del precio del cobre, entre otros. Así que, Ricardo, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos los que están asistiendo a este evento, donde, como bien dijo Sebastián anteriormente, acá vamos a empezar a hablar de lo que es básicamente cómo lo toma el mercado. No son juicios de valor bajo ningún punto de vista. Todo es dependiendo de cómo se toma el mercado, cómo se toma el inversionista y ojalá que entiendan que de esa manera es como queremos llevarlo. Lo primero, algo muy importante, la inflación. La inflación está haciendo mucho estrago en distintas partes del mundo. Hemos visto cómo en Chile en el último tiempo tenemos un elevado dato de inflación, que luego lo va a comentar a mayor profundidad Sergio. En países de Latinoamérica han tenido problemas inflacionarios bastante graves. Argentina lleva bastante tiempo con elevada inflación, pero hay un contexto generalizado actual en que el mundo está con un mayor nivel de precios. Y eso se puede ver en Estados Unidos. Fijémonos cómo en octubre del 2021 se alcanzó un 6,2% de inflación interanual. ¿Qué implica eso? Que en los últimos 12 meses ha variado un 6,2%. Es el mayor dato en 30 años de inflación en Estados Unidos. Un país que en los últimos 10 años estaba luchando con inflación baja, con políticas monetarias que estaban incentivando el consumo, incentivando la inversión, hoy en día probablemente tienen que empezar a dar un poco de vuelta a esa política, no de forma tan brusca, pero ya se está escapando esta inflación. Y el discurso que escuchábamos a comienzos de año por parte de Jerome Powell y otros miembros de la Fed, de que la inflación era transitoria, cada vez se ha ido eliminando más ese discurso. Y la inflación, al parecer, se está quedando y se quedaría algún tiempo más. Hay diversos factores. Por ejemplo, tenemos que el precio del transporte marítimo está en máximo histórico. Se puede ver por el Baltic Index, por el Baltic Index, Baltic Dry Index. También tenemos, por ejemplo, que el precio del petróleo ha mostrado un impulso muy fuerte en los últimos meses. Tenemos una situación en que varios buques están en puertos que no pueden sacar los productos, lo que genera que haya menor cantidad de stock a nivel mundial. Y esa menor cantidad de stock apoya que los precios suban. ¿Y para qué hablar de la liquidez que hay en los mercados? La política monetaria ultra expansiva a nivel mundial ha generado que haya mucha liquidez en los mercados, y a mayor liquidez hay mayor consumo. Si hay exceso de consumo, implica que hay una mayor demanda por bienes y servicios, se genera exceso de demanda precisamente, y eso implica que los precios suban. Es un problema que estamos viendo en diversas partes del mundo, y en Estados Unidos, por supuesto, que no ha sido ausente. Esta situación genera un cambio importante. ¿Se pueden pasar a la siguiente, por favor, Sebastián? A medida que tenemos esta mayor inflación, de que claramente el mercado está descontando que efectivamente la inflación está elevada, acá tenemos algo muy interesante, que son las proyecciones de las tasas de la Reserva Federal. Esto es el último dato de septiembre, ¿ya? Hay que ser muy claro. La Reserva Federal tiene 8 reuniones al año, igual que Chile y otros países. No es que lo hayamos copiado nosotros lo estamos copiando ahí en ese sentido. Son 8 reuniones al año, de las cuales se hacen 2 por trimestre. Una de ellas, o sea, una por trimestre, viene con proyecciones económicas de los miembros de la Fed, que son extremadamente importantes, especialmente en el día de hoy. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es las proyecciones de tasa de interés por parte de los miembros de la Fed en septiembre. Algo muy claro, si pueden darse cuenta, en el año 2022 tenemos que exactamente la mitad de los miembros esperaba que la tasa se mantenga en el próximo año y la mitad esperaba que la tasa la subiera en el próximo año. Insisto, esto es en la reunión de septiembre con proyecciones, que los datos se contabilizan hasta hace un par de semanas antes de esta reunión. ¿Qué es lo importante? Que la inflación se ha estado escapando mucho más, sobre todo en los últimos meses. Por lo tanto, es mucho más probable que en la próxima actualización de proyecciones, los dot plots, cada puntito es donde cada miembro de la Fed espera que esté la tasa de interés el 2021, 2022, 2023 y así sucesivamente, es muy probable que para el año 2022 los puntitos estén cada vez más arriba. Por lo tanto, que los miembros de la Fed estén especulando que la tasa tiene que subir el 2022 para evitar una mayor inflación, porque sabemos que la inflación genera hartos problemas, sobre todo para el costo de vida de todos nosotros. Por lo tanto, tienen que buscar medidas precisamente para que la inflación no se escape. ¿Qué implicaría eso? ¿Se puede ir a la siguiente diapositiva, por favor, Sebastián? A medida de que el mercado comienza a descontar que van a subir las tasas de interés, lo que implica es que el dólar estadounidense, estamos hablando de las tasas de interés en Estados Unidos, el dólar comienza a subir por algo muy sencillo.
el dólar tuvo una caída impresionante, desde un pic alcista que tuvo cuando comenzó la crisis por la pandemia, la crisis sanitaria, comenzó una caída muy fuerte hasta aproximadamente comienzo de este año, fines del año anterior. Eso era porque a medida de que estábamos viendo una situación de que había un impacto económico, un impacto importante en la proyección económica, los bancos centrales comenzaron una política monetaria ultra expansiva. Y la Fed fue quien reaccionó los primeros y con una política ultra expansiva. Para que se hagan una idea, la compra de bonos, hasta antes que ya se anunciara el recorte, era por 120.000 millones de dólares al mes. 120.000 millones de dólares al mes. Es una cantidad de dinero que va al mercado gigantesca. ¿Y eso qué provoca? Es dinero que está en dólares, ¿sí? Es una política de la Fed. Por lo tanto, al haber tanto dólar circulando, se genera un exceso de oferta de dólares y eso implica generar una caída en su cotización. Hoy en día estamos en un caso contrario, en que ya estamos con una Fed que está diciendo vamos a comenzar pronto un recorte de estímulos monetarios, pronto van a ser menos los estímulos, la compra de bonos y de activos precisamente para apoyar a la economía, y esto está implicando el efecto contrario, que es una apreciación del dólar, lo cual se acentuaría aún más si es que la Fed es mucho más clara en decir que el próximo año va a comenzar su proceso de alza de tasas. Por lo tanto, con la situación actual es muy probable que continuamos viendo un dólar a nivel internacional. Acá estamos viendo el dólar index, que es el dólar comparado contra las principales monedas del mundo. Debiéramos seguir viendo un mayor impulso del dólar a medida de que los datos en Estados Unidos, especialmente los de inflación, sigan sorprendiendo al alza y que impliquen que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, tiene que comenzar a subir la tasa de interés incluso de forma agresiva durante el próximo año. Y si podemos pasar al último gráfico del contexto internacional, por favor, Sebastián. El precio del cobre ha estado mostrando cierta lateralización. Trató de escaparse en la jornada de hoy sobre los 4.46, 47. Le costó un poco, se mantiene cerca de esa zona. Pero lo que hemos visto en las últimas jornadas, especialmente en las últimas 2-3 semanas, es que ha faltado fuerza alcista o bajista. Y hemos visto una lucha constante desde aproximadamente el inicio del segundo trimestre de este año hasta la fecha actual, entre compradores y vendedores en el cobre, porque ha tenido fundamentos para ambos lados, y eso es importante aclararlo. Por una parte, China es el principal consumidor del mundo de cobre y de las materias primas en general. Lo que ha pasado con China es que los datos macroeconómicos en los últimos meses han estado decepcionando, han estado por debajo de las expectativas, y esto genera proyecciones de menor demanda de cobre. Pero por otra parte, los datos a nivel mundial han estado favorables, por lo tanto hay una lucha entre lo que demanda China, las proyecciones se disminuyen, pero las proyecciones del mundo son más favorables. Y esa lucha va generando, por supuesto, esta situación, este escenario en que el precio va teniendo estas fluctuaciones incluso hasta en algún momento de forma bastante violenta. Otra situación a considerar es que China en su momento liberó materias primas porque estaba generándose el alza que han tenido las materias primas, generaba de que los productores chinos cada vez tenían menos márgenes de utilidad, porque a medida que aumenta el costo y lo están vendiendo al mismo precio, claramente el costo al estar incrementándose disminuye las utilidades o incluso podrían estar sin utilidades. Por lo tanto, se tomaron medidas y no es raro que nuevamente lo haga China en algún momento si es que el precio del cobre y otros commodities vuelve a subir. De momento, estamos en una situación que podría estar más lateral, con esta lucha entre las proyecciones de demanda de cobre, pero pensando a largo plazo, el cobre tiene proyecciones muy favorables, insisto, pensando a largo plazo. ¿Por qué hablamos del cobre? Porque es el principal producto de exportación de Chile. Y si el cobre tiene una mayor apreciación, si va a buscar los 4,8, 5 dólares en la libra, por ejemplo, implicaría que ingresan más dólares a Chile, y eso llevaría a que el dólar se debilite en Chile por un exceso de dólares circulando. Caso contrario, si va a buscar los 4 dólares, 3,9 dólares la libra, implicaría que ingresarían cada vez menos dólares a Chile, y eso apoyaría a que el dólar siga subiendo, y eso obviamente generaría que el billete verde vaya a buscar niveles más elevados. Por eso es que es tan importante estar vigilando el precio del cobre. De corto plazo no hay mucha claridad porque hay una lucha de fuerzas muy importante, pero pensando a largo plazo tiene proyecciones bastante favorables el precio del metal rojo. Buenísimo, Ricardo. Súper claro todos los factores que están hoy día incidiendo en el precio del dólar peso acá en Chile. Ya nos están dejando varias preguntas que tienen que ver con el contexto internacional. Nos están preguntando ahí por las elecciones en Argentina, que fueron ayer. Nos están preguntando por la crisis energética en Europa. Pero que hay una pregunta que dejaron que creo que es un poco más de educación financiera en general, que me gustaría se pudiera responder, Ricardo, porque también le quede claro ahí a la persona que preguntó, pero también a los que puedan tener la misma duda. Preguntaron aquí, si suben las tasas de interés, baja el precio de los activos, ¿cierto?
Es muy buena pregunta. Acá lo que hay que tomar es principalmente por el comportamiento del consumidor y de los inversionistas. Si es que hay una alza de tasa, si es que la tasa de interés, vamos a poner un ejemplo numérico para que quede más claro, está en un 1%, y voy a llevarlo a un extremo, y se incrementa a un 10%, para el consumidor que quiera ir a buscar un crédito va a ser cada vez más difícil. Se limita el acceso al dinero, se limita el acceso a poder ir a adquirir ese crédito precisamente. ¿Qué es lo que implica eso? Que si es que hay una tasa de interés más elevada, hay menos incentivo para el consumo y por supuesto que para la inversión. Los inversionistas, por ejemplo, una gran compañía que quiere abrir una sucursal, prefiere estar endeudándose a una tasa baja. A medida que la tasa va subiendo, afecta a la inversión y afecta al consumo. ¿Cuál es el gran problema de ello? Por la parte de la inversión es que por ejemplo, lo que veríamos es que una empresa no se podría expandir y eso implicaría que no podría tener ingresos futuros dados por una nueva sucursal. Y para el caso del consumidor, tendrían menos ingresos las compañías porque ya no estaría el incentivo para estar consumiendo a diferencia de una tasa más baja. Por lo tanto, afecta a los activos, hablando por ejemplo en lo que es la renta variable, lo afecta la cotización de las acciones, y eso se da principalmente porque hay un freno para la economía. No es que se busque frenar a la economía, lo que se busca evitar es que la inflación siga subiendo, pero eso trae como consecuencia que obviamente hay un menor dinamismo macroeconómico e implica que haya este menor consumo de inversión. Buenísimo, súper claro. Ahí obviamente todas las otras preguntas las vamos a estar respondiendo para el final, porque nos podemos extender un poquito más. Pero muchas gracias, Ricardo, por la respuesta. Ahora, para seguir avanzando, como lo dijimos al principio, Chile está viviendo un momento histórico. Hoy día estamos en medio de un proceso constituyente, estamos en periodo de elecciones, estamos en periodos de múltiples retiros en la AFP. Así que le vamos a dar la palabra ahora a Sergio Tricio para que, así como Ricardo nos contó todo lo que está pasando afuera, que está influyendo en el mercado nacional, nos cuente desde nuestra propia casa lo que está pasando puertas para adentro. Así que dale nomás, Sergio. Bien, genial. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Espero estén todos muy atentos ahí a lo que está pasando en una semana que va a ser bien interesante en términos políticos y que por supuesto también puede tener implicancias económicas. Ya lo hemos visto en los últimos meses. Y uno de los efectos más importantes que hemos visto en Chile en los últimos meses va de la mano, no diría que tanto con la situación política propiamente tal de las elecciones, sino que este gráfico que ustedes observan ahí, que es el BCU de 5 años, el bono del Banco Central en UEFs a 5 años, se pegó un salto muy violento en las últimas semanas por la posibilidad de este cuarto retiro del 10%. ¿Qué es lo que ocurre? Habitualmente, las AFP lo que han hecho a lo largo del tiempo, al igual que las compañías de seguro, es recibir dineros los cuales tenían que invertirlos a largo plazo. Por lo tanto, lo que ocurría históricamente era que las AFP todo el tiempo recibían dinero, iban pagando pensiones y todo estaba absolutamente controlado. Pero de un momento a otro, la creatividad política se le ocurre empezar a sacar plata de estos fondos de pensiones y esto hasta hace poquito se creía que no iba a parar nunca. Y por lo tanto, si a mí me empiezan a sacar estos recursos, yo ya no puedo invertir a largo plazo, que era lo que hacían las AFP y las compañías de seguro. Entonces, por ese motivo, ya se dejó de invertir en bonos a largo plazo, hasta hace un tiempo atrás. Y por ese motivo es que se comenzaron a liquidar estos bonos a largo plazo, no había demanda por bonos de largo plazo, y por ese motivo es que estos bonos aumentaron fuertemente de valor. Esto no es muy fácil de comprender, no quiero que se enreden, pero básicamente lo que ocurrió acá es que se, se, se generó un shock en el mercado en el cual no había demanda, por lo tanto había más oferta de estos papeles y por esa oferta aumenta la tasa. Ese aumento de tasa tiene un efecto muy negativo en los fondos de renta fija y tiene un efecto muy negativo también en los créditos hipotecarios, que todos sabrán en las últimas semanas hubo ahí un impacto muy importante en los créditos de largo plazo como son los hipotecarios. Todo esto a partir de el retiro o el posible retiro, el cuarto retiro del 10%. Si se dan cuenta, en ese círculo que está en la gráfica es el efecto del estallido social. Ese efecto del estallido social rápidamente se revierte y con el paso del tiempo, hasta febrero de este año,
seguía existiendo una alta demanda por bonos de Chile, Banco Central, Tesorería, etc. Pero desde febrero, marzo de este año hay un cambio violento porque lo que creíamos que iba a ser un único retiro del 10% el año pasado, un segundo y único retiro del 10% también el año pasado, un tercer y único retiro este año, eso finalmente queda en nada y avanza al cuarto retiro y quizás cuantos más. Entonces, por ese motivo es que ya esto no se podía contener. El Banco Central ha sido enfático en que tuvo las herramientas para poder contener los efectos financieros en el mercado, pero ya esas herramientas ya se le estaban agotando y por ese motivo es que se ve esta situación. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque esto tiene mucha relación en el mercado financiero lo que venía siendo el cuarto retiro. No tanto así las elecciones. Todo al final es una cuestión de ponderaciones. Siempre en el dólar impacta las tasas de interés de Estados Unidos de Chile, el precio del cobre, el precio del dólar a nivel internacional, pero en el último tiempo ha sido mucho más relevante la situación interna. Y dentro de esos factores internos, si bien existe la incertidumbre política, existe la convención constitucional, existe mucha incertidumbre política en general, y además el posible retiro del 10%, yo diría que en proporciones, 2/3 de ese impacto en el mercado local ha sido precisamente esa posibilidad del cuarto retiro. Entonces, por ese motivo, las tasas subieron como la espuma, la bolsa chilena se desplomó y el peso chileno se desplomó, es decir, el dólar en Chile subió fuertemente. Y todo eso cambia en la última semana, o más bien, cambia hace aproximadamente un mes, cuando algunos personeros, algunos senadores de la izquierda chilena, particularmente Carolina Goich, de la ADC, anuncia que va a estar en contra de este cuarto retiro del 10%. Si podemos pasar a la próxima lámina, Sebastián, ya sabemos Obvio. todos que Sergio, la una pequeña semana... preguntita. Sorry que te interrumpa, que nos está preguntando aquí Rubén, ¿qué representa el EGI en el gráfico? Que hay del menos al 3 al 4. Ah, perfecto. Esa es la tasa de interés real. Es decir, estos bonos se pagan UF más esa tasa que aparece ahí en el EGI. Por lo tanto, a largo plazo uno compra estos bonos y estaría obteniendo una tasa de UF más 3%, UF más 2%. Entonces, Perfecto. subió a niveles bastante elevados y se hace muy atractiva la renta fija en estas condiciones, cosa que ya rápidamente se está revirtiendo. Perfecto, gracias. Entonces, lo que ocurre la semana pasada ya es lo que existía como opción. Ya el mercado se venía corrigiendo desde hace un tiempo. El dólar llegó a 830, 830 y tantos pesos, y de ahí comenzó una corrección por varias situaciones, pero también en parte por esta posibilidad de que el cuarto retiro se rechazara. Entonces, la semana pasada, lo pudieron ver, se rechaza este cuarto retiro del 10% y el dólar cae fuerte. Cae fuerte por esta situación, pero también cae fuerte el día anterior, el lunes pasado, porque la inflación vuelve a subir más de lo esperado. ¿Qué impacto tiene la inflación en Chile? En que si la inflación sigue un poquito descontrolada como hasta ahora, el Banco Central de Chile va a seguir subiendo las tasas. Y ahí viene un fenómeno importante de diferenciales de tasas entre lo que hace Estados Unidos y lo que hace Chile. Si Chile sigue manteniendo ciertos pilares, cierta estabilidad, cierta confianza, cierta normalidad, si se quiere, el diferencial de tasas sigue siendo importante para la moneda. También, en términos muy simples, los países para controlar la fuga de dinero, llámese Argentina, Turquía, que han sido los países más afectados en los últimos años por la salida de plata, lo que hacen estos bancos centrales, ya sea de Argentina o de Turquía, es subir fuertemente las tasas de interés. ¿Para qué? Para pagarle un premio al inversionista que llegó al país y que no se vaya, que no saque sus dólares. En Chile, manteniéndose unas condiciones más o menos normales, debería ser positivo para el inversionista extranjero que las tasas en Chile estén más arriba que las de Estados Unidos, por lo tanto, dejar esos dólares en Chile percibiendo una mayor tasa de interés, siempre y cuando la inflación se mantenga controlada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió la semana pasada? Se juntaron dos cosas. Uno, la inflación mayor a lo esperado, y por eso aumenta la posibilidad que Chile suba mayormente las tasas, y eso beneficia al peso chileno. Y por otro lado, el rechazo al retiro del 10%,
que permite esta caída del dólar también. Por lo tanto, la semana pasada probablemente a muchos de ustedes, los que nos acompañan hoy día, sorprendió el hecho de que el dólar cayera, siendo que nos acercamos a las elecciones. Y ahí viene el aspecto que yo creo es más relevante de aquí en adelante, que es la siguiente lámina, que es el hecho de que el mercado se autorregula. El mercado, el mercado importante no es Ricardo, no es Sebastián, no soy yo, no son ustedes que nos acompañan hoy día. Nosotros somos nada, somos inversionistas retail, a pesar de los varios millones de dólares que lanza día a día Ricardo, pero somos inversionistas retail. Y nosotros, la verdad, que no le importamos a nadie, ¿ya? Eso sepámoslo bien. Lo que mueve la balanza en el mercado del dólar son los institucionales. Y los institucionales le creen a los que hay que creerle, entre ellos el Banco Central. Y este gráfico es muy importante porque acá vemos el tipo de cambio real, que no es el tipo de cambio que transamos todos los días en la plataforma capitaria. Ese es el tipo de cambio nominal o el tipo de cambio observado que todos los días el Banco Central establece. O el tipo de cambio que compramos dólares en el banco o en la casa de cambio. Es el dólar que a todos nosotros lo tenemos ahí fresco, sabemos cuál es, 800 pesos el dólar hoy en día. Este tipo de cambio que ven ustedes en el gráfico es el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio que el Banco Central le importa. Porque acá lo que hace es el Banco Central crear un índice, el cual compara a nuestro tipo de cambio real con el tipo de cambio de otros países, comparándolo con las diferentes inflaciones, deflactándolo por la inflación, haciéndolo un poquito más limpio, sacando el factor inflación. Y lo que ustedes ven acá es que hoy día el tipo de cambio real llegó a niveles máximos de los años 90. ¿Qué es lo interesante de esto? En que el año 2019, post-estallido social, ven ahí ustedes que hubo un pic. Ahí el Banco Central intervino, salió a vender dólares. El 2008, el 2009 en realidad, post la crisis financiera de Estados Unidos, el Banco Central salió a vender dólares también porque subió mucho el tipo de cambio real. Y en los inicios de los años 2001, 2002, también el Banco Central salió a vender dólares. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El mercado se autorregula por el hecho de que existe la posibilidad de que si el dólar sube mucho más en Chile, el Banco Central puede salir a vender dólares. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en todo esto? Muchos de ustedes creen que el dólar va a ir a 900 pesos, a 1000 pesos o más. Mucha gente lo ha dicho en el último tiempo. Cuidado, cuidado porque todavía Chile tiene cierta estabilidad y todavía al Banco Central le creemos y el mercado le cree. Por lo tanto, en las condiciones actuales y en la medida de que no cambie mucho el panorama de cara al futuro, que eso está por verse, el tipo de cambio debiera tener un techo muy fuerte en torno a los 830, 840 pesos, por el fantasma o la probabilidad de que el Banco Central pueda salir a liquidar dólares. Ese es un aspecto importante. Y por otro lado, y lo último, para ir cerrando respecto al tema político, creo que también el hecho de que en las últimas semanas haya ido perdiendo popularidad o intención de voto o haya perdido liderazgo en la encuesta Gabriel Boric, creo que eso también ha sido bien percibido por el mercado. No por el hecho de que Kast esté punteando, creo yo, sino que por el hecho de que hay un contrapeso y no tiene la carrera ganada Gabriel Boric. Y por lo tanto, al no tener la carrera ganada o la eventualidad que no gane con una mayoría absoluta, quiere decir que todavía puede haber un cierto contrapeso en Chile a el espíritu reformista y cambios radicales que pudiera hacer en el futuro un eventual gobierno de Gabriel Boric. Por tanto, eso creo que también ha sido bien percibido por el mercado, por eso se ha apreciado el peso, por eso ha caído el dólar, por eso también ha mejorado en cierta medida la bolsa chilena y también las tasas. Así que hay una mezcla de cosas que han estado impactando los últimos días y bueno, más adelante vamos a dar nuestras opiniones respecto a lo que creemos pueda pasar en el futuro. Así es, no se van a salvar, Sergio, Ricardo, van a tener que contarnos si se compran o no se venden. Así que qué bueno que se hayan echado al agua rápido. Oye, Sergio, también, y Ricardo también, si queréis comentar, este domingo se nos viene la primera vuelta de las elecciones
pero muy probablemente tengamos una segunda vuelta, y además también entre medio hay un montón de fechas importantes, fechas de datos macroeconómicos que creemos que y pueden finalmente impactar en el valor del dólar. Si nos pueden comentar un poquito más sobre eso. Sí, parto yo, ya para seguir hablando un ratito. Sí, a ver, yo creo que el resumen de hoy para todos los que nos acompañan es que vamos a tener mucho rock and roll de aquí a un mes. Y eso es bueno para los traders. O sea, hay algo que a nosotros nos encanta. Y es lo que nos gusta es la volatilidad. Que el dólar suba, que el dólar caiga, a un trader le debiera dar lo mismo. Lo que le debiera importar es la acción, el rock and roll. Y créanme, eso vamos a tener de aquí a un mes. Porque por un lado, vamos a tener las elecciones, que va a haber mucha especulación de aquí al viernes. Va a pasar algo seguramente el próximo lunes con las elecciones en Chile. Pero además, es evidente que vamos a tener una segunda vuelta presidencial. Y por lo tanto, todavía tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa en el mundo. Hoy día el dólar index, el dólar en el mundo está subiendo como la espuma. Ojo, eso es muy importante y eso puede pegarle al dólar en Chile también. Eso es un aspecto y por lo tanto vamos a tener que estar muy pendientes de los datos en Estados Unidos como siempre. O sea, este no es un tema solamente de Chile, de las elecciones, sino que hay que mirar los datos de empleo de Estados Unidos, viernes 3, hay que mirar el IPC de Chile, el martes 7, muy importante para lo que haga el Banco Central de Chile. Hay que mirar lo que pasa con el IPC en Estados Unidos para ver lo que hace la Fed. Y ojo, anoten por favor, que seguramente nos van a encontrar acá de nuevo, martes 14, miércoles 15, domingo 19. Esa semana va a ser otra semana probablemente más recargada que esta para el dólar, porque ahí vamos a tener decisión de tasa en Chile, vamos a tener el informe de política monetaria de Chile, que justo va a ser previo a la segunda elección. O sea, el Banco Central es absolutamente apolítico, pero en el último tiempo se ha tenido que meter levemente en estos temas porque le ha tirado la oreja al Congreso. Es evidente. Ha habido mucha irresponsabilidad, el Banco Central se ha hecho cargo de esto y ha llamado la atención sutilmente como siempre. Y esa semana vamos a tener también la segunda vuelta y decisión de tasa en Estados Unidos. Entonces, ojo, viene rock and roll. ¿Qué crees tú, Ricardo? Completamente de acuerdo, Sergio, contigo. Viene muy interesante. Hay hartas cosas, hartas noticias, como tú bien decías, Sergio. Pero también algo que mencionar es que las elecciones tanto de la Cámara de Diputados y del Senado también pueden generar un factor muy importante, muy relevante, pensando en las proyecciones que tengan también los inversionistas, para ver hacia qué lado se comienza a cargar un poco la Cámara de Diputados o el Senado. Puede ser muy importante precisamente para ver si es que el futuro presidente va a tener una gobernabilidad un poco más tranquila, más relajada, o será hacer cuesta arriba, y eso va a ser fundamental, como también lo van a estar viendo los inversionistas. Por lo tanto, también agregar eso a este calendario nutrido que se viene, que también va a ser algo extremadamente importante. Y sobre la decisión de tasa en Estados Unidos, un poco volviendo a lo que comentaba al inicio, precisamente esta decisión de tasas viene con proyección económica y proyecciones de tasa de interés por parte de los miembros de la Fed. Por lo tanto, va a ser extremadamente relevante pensando en los próximos pasos de la Fed. ¿Y por qué? Porque hoy en día los comentarios han sido muy cautelosos. Sin ir más lejos, Jerome Powell, cuando anunció el proceso de retiro de estímulo por 15.000 millones de dólares mensuales, los estímulos por 120.000, de aquí hasta mediados del próximo año, lo que no hizo nada de hincapié, no hizo ningún tipo de comentario fue con respecto a las tasas para el próximo año. Y de hecho, hubo una pregunta que le realizó uno de los medios que están dentro de esta reunión Zoom, que la siguen haciendo por Zoom, le preguntó si es que sobre precisamente las tasas de interés. Y dijo, hoy vengo a anunciar este retiro de estímulos y no vengo a hablar de tasa de interés. O sea, ha sido bastante claro y bastante cauteloso precisamente en ese manejo con respecto a las próximas tasas. Lo que sí, el mercado ya está internalizando por lo menos 2 alzas de tasa. Ya estamos entre ellos un poquitito más. No sé si tú tienes algunos datos más actualizados, Sergio, pero ha estado bastante elevado ya cada vez más con respecto a las próximas decisiones de tasa de interés para el próximo año. Por lo tanto, si la Fed se ajusta a lo que está pensando el mercado y da un argumento mucho más profundo y proyecciones de alza de tasas más consistentes el próximo año, mucha atención, porque eso debiera generar un mayor impulso para el dólar a nivel global y, como bien decía Sergio, también con un impacto a nivel local bastante importante en Chile. Buenísimo.
Ahora vamos a pasar a la parte que estábamos todos esperando. ¿Por qué finalmente todo esto que ha estado hablando Sergio y Ricardo es una oportunidad de inversión? Aquí me voy a poner yo la 10 y voy a tratar de explicar lo más simple posible un ejemplo de una operación que se puede abrir en Capitaria, pero después le vamos a dar el paso a Sergio y a Ricardo, que con gráficos en mano se van a poner ahí a conversar sobre posibles niveles de precios dependiendo de los escenarios que estamos proyectando, y obviamente lo que estamos todos esperando, qué van a hacer Sergio y Ricardo, si van a meter una operación hoy día o varias de aquí hasta el viernes, o se van a simplemente a comprar o vender el viernes. Ahí nos van a responder. Súper simple, la verdad, es muy rápido. Obviamente nuestros traders esto se lo saben de memoria, pero les pedimos unos minutitos para poder explicarle a la gente que se nos está sumando que es nueva. Como dijo Sergio, se nos viene harto rock and roll, se nos viene harto trading, y en definitiva vamos a poder aprovechar distintos movimientos del dólar de aquí a un buen rato más. Y supongamos que hoy día tenemos un dólar 800, más o menos andamos por ahí, andamos fluctuando ahí, como dijo Ricardo, durante el día. Imaginemos que hacemos un depósito inicial de 5 millones de pesos. Ahí un pequeño spoiler, parte del beneficio que les tenemos para el final del evento en unos minutitos más tiene que ver con este monto también. Imaginemos que abremos una posición de 0.1 lotes, que es el mínimo, que probablemente lotes les suena una palabra bien extraña, pero ya cuando puedan hablar con un ejecutivo les va a aterrizar un poco a qué se refiere esto, pero en definitiva es una posición de $10.000 o 8 millones de pesos. Yo estoy invirtiendo con mis 5 millones de pesos una posición de 8 millones de pesos. Y para eso, lo que te pide Capitaria es un margen requerido del 1%, es decir, 80.000 pesos. Ahora, la pregunta que se harán todos es cómo con 5 millones puedo yo tomar una posición incluso más grande que el monto que tengo depositado, y ese es el famoso apalancamiento, que es una palabra que habrán escuchado quizás algunas veces por ahí, que en modo ultra resumen, el apalancamiento, que es uno de los atributos que tiene hoy día el trading, versus invertir en el instrumento real, es finalmente un multiplicador de mi capital. En palabras súper simples, puedo operar más con menos. Y al estar utilizando solamente, en este caso, 80.000 pesos de margen, todo el resto del margen que me queda, los 4.900.000 y tantos mil, los puedo seguir utilizando para invertir en el mismo dólar o en otro tipo de activo. Ahora, si el dólar en un minuto, en una hora o en cuestión de día sube o baja 10 pesos, ahí como bien dijo Sergio, otro atributo del trading es la bidireccionalidad. Yo puedo ganar, da lo mismo si el dólar o el activo en cuestión va subiendo o bajando, pero si yo tomo una posición al alza y el dólar sube 10 pesos con la posición que hablamos en un principio, yo en definitiva estaría ganando 96.000 pesos. Son 10.000 pesos por cada peso que sube. Ahora, ¿por qué no son 100 y son 96? Son por eso que aparecía ahí del spread que estoy pagando, que si finalmente comparan el spread de Capitaria versus, por ejemplo, una casa de cambio, que ya es una locura la diferencia, porque somos como 40 veces más bajos, pero también con otros brokers, los cuales pueden operar el dólar peso, Capitaria hoy día es sin duda uno de los brokers más atractivos para invertir en dólar peso. Y lo mismo también a la baja. Si hoy día yo tomo una posición a la baja y baja 10 pesos hoy día el dólar, genero finalmente la misma utilidad. Al momento de cerrar mi posición, se me devuelve este margen que yo utilicé para poder operar, que eran estos 80.000 pesos, me quedo obviamente con las ganancias o las pérdidas que haya podido tener, y en el caso de que haya pasado la situación anterior, que yo me fui al alza o a la baja y subió o bajó 10 pesos, finalmente mi balance serían 5.096.000 pesos aproximadamente. Y aquí el único también disclaimer que queremos hacer, y siempre lo remarcamos, el trading es un tipo de inversión de alto riesgo. Esto está lejos de ser algo fácil, está lejos de ser un llame ya, y por lo mismo requiere mucha responsabilidad. Recién acabamos de ver un ejemplo en el cual con un movimiento de 10 pesos en un activo, yo podría haber ganado, pero al mismo tiempo podría haber perdido 100.000 pesos de mi capital. En cosa de minutos o incluso en cosa de segundos a veces. Entonces, es fundamental que entendamos muy bien
el trading y sus beneficios, pero al mismo tiempo también seamos muy responsables al momento de hacer este tipo de inversión, que nos informemos muy bien, que vayamos aprendiendo y como dice ahí uno de los fundadores de Capitaria, el trading finalmente es como cualquier negocio, para que nos vaya mejor hay que ir practicando y ser cada vez mejor, y como cualquier negocio también tiene ingresos y gastos. Hoy día no hay ni un negocio en el cual no tenga gastos asociados, que finalmente son las pérdidas en el trading, y al mismo tiempo hay ingresos, y obviamente nuestro objetivo como trader es ser cada vez mejores traders y obviamente ganar más que los costos que vamos teniendo. Ahí les vamos a dejar un link en el chat con un artículo que se llama ¿Qué es el trading?, donde dentro de ese artículo además viene un webinar de las 5 ventajas del trading, para que todos los que hoy día están un poco más iniciados en este tema puedan verlos, porque obviamente les va a servir mucho para partir este nuevo viaje que van a emprender en el trading. Ahora ya no les doy más lata yo, los dejamos aquí con Ricardo y Sergio con el gráfico. Un segundito antes nomás, Seba, por favor. Que con ese ejemplo de los 10 pesos, para que nos hagamos una idea, para que todos se hagan una idea, en los últimos 14 meses, el dólar contra el peso chileno se ha movido en un rango entre 6 a 14 pesos, perdón, de 6 a 12 pesos promedio diario, ¿ok? Y para la época de estallido social y cuando comenzó la pandemia, estamos al orden de los 18 pesos diarios que llegó a moverse promedio el dólar contra el peso chileno durante algunas semanas. Por lo tanto, por eso igual es importante saber que es un activo que se mueve y con lo que se viene en los próximos días debiera tener bastante volatilidad. Así que bueno mencionar eso también. Buenísimo. Aquí tenemos el gráfico, Sergio, Ricardo. ¿Cómo ¿O ven? disparas tú, Sergio? Dale, Ricardo, dale. Ya, perfecto. Acá tenemos un gráfico sacado hoy en la mañana. Se volvió, fue un poquitito el dólar, poco, no mucho, hasta los 7.97 más o menos, cerca de ese soporte se ve los 7.95. Algo importante acá, tenemos algunos niveles marcados en la parte alta, algunos niveles marcados en la parte baja. Básicamente son niveles de referencia, todo esto gracias al análisis técnico, podemos tener algunos niveles que han sido importantes en el pasado, que pueden servir de apoyo tanto como objetivo y también para ir dejando stop loss, pensando en que la alternativa sea para el lado contrario que no está especulando, que todo eso van a aprender, no se preocupen al momento de ingresar si es que todavía no son clientes. Acá bien sencillo, y hay que hablarlo de la forma como lo ve el mercado, ¿ok? Quiero que quede muy claro eso, esto es como lo ven los inversionistas. A los inversionistas, y no es ningún misterio, les gustan los candidatos que salgan, o los presidentes, mejor dicho, le gusta un presidente que esté más ligado a pro mercado, a que la situación económica sea más de libre mercado, que no haya mayor impuesto, de hecho, que ojalá que bajen los impuestos para que ingrese más inversión, para que haya mayor acceso, mayor facilidad y todo. Eso no es ningún secreto, eso en Chile, en Perú, en Estados Unidos y en todo el mundo. Mientras más pro mercado sea el candidato, mejor se lo va a tomar el mercado, mejor se lo va a tomar el inversionista. ¿Qué implicaría eso? Hoy en día, ¿qué situación tenemos? Vamos a hablar de los dos que llevan la mayoría de votos hasta el día de hoy, de José Antonio Kast y de Gabriel Boric. Sin hacer ningún tipo de juicio de valor, bajo ningún punto de vista, solamente viendo cuál de los dos tiene un programa más pro mercado, se ve que es José Antonio Kast. Eso no es ningún misterio. Por lo tanto, el mercado privilegiaría posiciones a favor de Chile si es que llega a salir electo José Antonio Kast, insisto, única y exclusivamente visto por la parte de que es mucho más pro mercado. ¿Eso qué debiera generar? Debiera generar una depreciación, una apreciación del peso de la moneda local, porque hay más seguridad con respecto a la economía, y eso implicaría que el dólar debiera tender a bajar. Pero como también comentábamos anteriormente, no hay que fijarse solamente en eso, hay que ver qué pasa con el Parlamento. Si el Parlamento se carga hacia el otro lado, no hacia el sector de José Antonio Kast, obviamente que se va a complicar el asunto y probablemente muchos proyectos de ley que quiera sacar la presidencia no van a tener un trámite bastante difícil, por decirlo menos, ¿no?, en el Congreso y también en el Senado. Y eso también hay que considerarlo. Por eso hay que meter varias cosas dentro de esta juguera para tratar de hacer el análisis. Pero solamente hagamos la parte más binaria para comenzar. En el caso contrario, si llega a salir electo Gabriel Boric, es menos pro mercado, y de hecho lo hemos visto, dentro de sus propuestas hay varias cosas que a los inversionistas no les gustan, y eso es así. Y bajo ese punto de vista, obviamente que no sería muy favorable para la moneda local, no sería muy favorable visto por los inversionistas. Debiéramos ver salidas de flujo mayores a las que ya hemos visto durante los últimos meses, y que obviamente generaría que quedan menos dólares circulando, a menor cantidad de dólares circulando, se genera una apreciación del dólar porque hay un exceso de demanda, y eso debiera provocar que el dólar siga escalando
por lo menos las próximas semanas. También hay que estar viendo lo que pase, o los próximos meses, y ojalá que no años, pero también hay que estar muy, muy atento a lo que suceda con el Parlamento, por supuesto que eso va a ser muy, muy importante. Ahora, y antes de darte el paso, Sergio, a mí me encanta hablar, yo feliz, y a los dos, yo sé que los dos podríamos estar acá hasta las 12 de la noche si quisiéramos, y si no tuviéramos cosas que hacer después, pero te doy el paso solamente con lo siguiente. Lo que yo quiero también, que quiero que estemos bien atentos, es con lo siguiente, que es algo que se ha hablado poco, pero que también hay que prestar atención. Si llega a salir José Antonio Kast, ojo, estoy hablando siempre en Kast y con Boric, viendo la encuesta, es lo que llevamos hasta el momento. Por supuesto que además que en teoría son los que están un poquitito más extremos de los que van liderando. Después estaría Proboste, Parisi, que se va un poquitito más para el centro y tampoco generarían una volatilidad tan extrema, pero me quedo solamente con esos polos, comillas, de los que están hoy en día liderando la encuesta, hablando de los 4 o 5 primeros. Algo importante, si llega, por ejemplo, a salir José Antonio Kast, hay que tomar en cuenta que sería bueno para el inversionista, pero faltan meses para que Sebastián Piñera deje su cargo, que sería en marzo. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta qué sucedería entre diciembre, pensando en esa segunda vuelta, y en marzo. Vamos a tener un un nuevo estallido social, bueno, pueden decir que el segundo, otro el tercero, etcétera, un nuevo estallido social, vamos a ver una situación compleja a nivel país, y eso también hay que estar muy pendiente. Eso no lo vamos a hacer en el momento, hay que ver el comportamiento, qué es lo que está sucediendo especialmente el día de las elecciones, si que sea este escenario, ojo, siempre poniendo el caso del escenario, porque eso también podría generar un apoyo en términos de certidumbre al país apenas es la elección, pero si empiezan a haber desmanes similares al estallido social de octubre del 2019, claramente ahí se daría vuelta la tortilla y veríamos un escenario similar al que vimos hace ya casi 2 años atrás, un poco más de 2 años atrás, donde la situación generó un impacto económico a nivel país, un IMASEC, una confianza económica, una confianza inversionista que cayó fuertemente, y eso también podría provocar un rebote en el dólar, ¿ok? Por eso quiero que ser bien responsable. Mientras más promercado sea el candidato, más le gusta al inversionista. Y eso generaría que, si es que más promercado, sería bien visto el país y eso apoyaría la moneda local, debilitamiento para el dólar. Tomando en cuenta lo que pasa con el Parlamento, siempre mirando hacia un lado del Parlamento, y también viendo cómo es el comportamiento social, si es que hay alguna situación de desmanes posterior a estas elecciones. Para mí son las 3 claves que debo monitorear, por lo menos en las elecciones, y de hecho desde noviembre hasta la segunda vuelta, y después de eso, obviamente, dependiendo del candidato, y ver qué sucede con los inversionistas y, por supuesto, con la situación social. Ahora, Sergio, te dejo ahí tu palabra, por favor. Bien, yo creo que se viene tiempos muy complejos. Yo creo que ningún gobierno va a tener una mayoría absoluta y una aprobación importante. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener un próximo año muy difícil para la instalación de cualquier gobierno. Y además que no queda plata en las arcas fiscales, así que va a ser difícil también en términos del manejo fiscal, el manejo económico y revertir todas las malas decisiones que creo se han tomado en el último tiempo. Por lo tanto, creo que mirando en el largo plazo, el peso chileno no lo tiene muy fácil. También creo, eso desde un punto de vista de una posición más de largo plazo, que creo se debería seguir manteniendo más alcista para el dólar. Ahora el tema es dónde comprar. No me siento muy cómodo comprando en 8.30, en 8.40, me siento mucho más cómodo comprando más cerca de los niveles actuales, 7.90, 7.80, ojalá más abajo. Ahora, siempre pueden haber sorpresas y siempre yo creo que la moderación puede ser algo positivo. Puede que salga primero Boric el fin de semana, no tengo idea, es muy difícil saberlo, pero si sale arriba con poco porcentaje, creo que eso igual de todas formas es una buena noticia, pero va a depender mucho más, creo yo, de lo que pase este fin de semana, más allá del que salga electo presidente, o sea, salga electo para la segunda vuelta, va a ser mucho más importante lo que pasa en el Congreso. Que si el Congreso queda muy cargado para algún lado, que es lo más probable hoy en día, también es complejo de cara al futuro. Por tanto, yo en general sigo siendo más alcista, pero creo que a pesar de que uno sea alcista y a pesar de que uno pueda ver el futuro de una manera muy optimista, en términos económicos, por supuesto, siempre pueden haber sorpresas y cualquier moderación que pueda vivirse a partir del domingo en adelante, creo que eso puede tener sorpresas positivas para el peso chileno y el peso pueda fortalecerse y el dólar caer. Por lo tanto, es muy difícil hoy en día saber qué es lo que puede pasar y además
no creo que sea una decisión binaria, no creo que sea blanco-negro lo que pasa el fin de semana, sino que se pueden dar muchas opciones por lo que pasa en el Congreso, como que el Senado, como que la Cámara de Diputados, quién gane, quiénes queden para la recta final, yo creo cuáles sean los discursos de los candidatos después de las elecciones. La verdad que hay mucha cosa que leer y además sumarle, por supuesto, siempre todo el contexto internacional. Y muy importante también lo que venga después, si es que ya a los políticos se les quita las ganas de seguir haciendo retiros. Creo que eso también va a ser importante posterior a las elecciones. Así que yo creo que no hay nada definitivo este próximo domingo. Y por tanto, insisto, vuelvo a lo anterior, tenemos harto rock and roll por el próximo mes que viene. Buenísimo. Sergio, Ricardo, entendiendo obviamente que lo que pasa este fin de semana, ya sea desde la misma presidencial a las parlamentarias, va a cambiar harto el escenario de cómo podamos ver esto desde el lunes en adelante. No les voy a hacer la pregunta a mediano plazo, pero sí a corto plazo. ¿Se compran o se venden con vistas de aquí al lunes? Para mí dio muy buen nivel de entrada cerca de los 7.90. De hecho, ahí a los clientes enviamos algún WhatsApp y cierta información que en el aspecto técnico se apoyó un nivel clave, 61,8% de retroceso Fibonacci. Bueno, si quieres saber más de eso, puedes revisar nuestro video en YouTube. Tenemos harto material, pero tenemos una situación en que vi un exceso de confianza previo a unas elecciones presidenciales, a unas elecciones parlamentarias, donde la situación del país no está bajo ningún punto de vista clara. Por lo tanto, creo que debiéramos ver una apreciación, por lo menos los próximos días, y también debiéramos ver, independiente de lo que pase el fin de semana, a no ser que sea un escenario que el mercado lo tome como extremadamente positivo, que lo dudo, creo que debiéramos seguir viendo una fortaleza al dólar, por lo menos de cara a la segunda vuelta o a fin de año. Yo creo que a nivel general podríamos empezar a ver movimientos menos bruscos, pero sí con una tendencia alcista que sea un poco más notoria. O sea, compra. De hecho, en eso estoy comprado. Buenísimo. Sergio. No es recomendación de inversión, por si acaso. Personal. Yo creo lo parecido, o sea, yo creo que en general, estructuralmente hablando, yo creo que todavía seguir comprado, yo creo que hay mucha incertidumbre. Y con esto no quiero decir que Chile se va a incendiar y que no quiero ser categórico en una posición para nada. Yo en general siempre lo he dicho, los que me conocen de más tiempo, soy bastante optimista. Cada día se me quita más el optimismo, pero yo creo que las cosas se tienden a moderar en el tiempo. Pero claro, más allá de la chimuchina de corto plazo, yo creo que Chile está entrando en una espiral muy negativo de mediano a largo plazo. Y eso relacionado principalmente a la dificultad de gobernar de cualquier lado y también a el aumento de la deuda, el aumento de los compromisos por parte de Chile, el mayor gasto fiscal. Yo creo que todo eso a la larga debilita la moneda. Entonces, por eso una posición más estructural de mediano a largo plazo y buscar buenas entradas. Yo creo que ese 7.90 fue un muy buen nivel, idealmente 7.80, por Fibonacci también lo estábamos mirando, y de ahí para abajo, fantástico. Yo hace rato ya vengo con una posición más larga y creo que eso, o sea, eso lo mantendría sin duda. Buenísimo. Sergio, Ricardo, antes de pasar a las preguntas, que aquí se nos están acumulando hartas, obviamente al principio nos empezamos a preguntar más de la parte internacional, por lo que está hablando Ricardo, ahora nos empezaron a caer hartas también del escenario local. De manera muy rápida, de hecho en 2 minutitos lo tenemos más o menos cronometrado, les vamos a contar a las personas que hoy día no son parte capitaria cómo y por qué unirse finalmente a Capitaria, y también les vamos a comentar este beneficio que le habíamos comentado al principio para las personas que hoy día no son parte capitaria. Hoy día, si tengo un capital de riesgo disponible y no sé cómo o dónde invertirlo, Capitaria hoy día no solamente se puede invertir en monedas, como lo estamos hablando hoy día el dólar peso, se puede invertir en commodity, hemos hablado harto del cobre, se puede hablar de los ETF que están súper de moda hoy en día, se puede invertir en acciones, que estamos hoy día en el rally de fin de año, que también al final les tenemos un datito también, e índices, es decir, se puede invertir en más de 500 activos financieros y lo más importante es que hoy día en Capitaria los vamos a acompañar identificando oportunidades de inversión. Hoy día Capitaria es una institución que está inscrita bajo el registro de los sujetos obligados de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, o UAF,
se han operado a lo largo de nuestra historia más de 500.000 millones de dólares en monto apalancado, esto que le explicamos al principio del apalancamiento. Hoy día tenemos una comunidad de más de 20.000 traders a lo largo de toda Latinoamérica. Hoy día tenemos oficinas en Chile, Perú y Uruguay, pero la verdad es que tenemos traders de todas partes de Latinoamérica en más de ya nuestros 15 años de historia. Y unirse a Capitaria, la verdad, es súper fácil. Tú te creas una cuenta, evaluamos el perfil de riesgo, porque acuérdense que comentamos esto de que el trading hoy día no es para todos. Depositas, entendiendo que el depósito no es un costo, sino que es el dinero que tú vas a tener para invertir. Inviertes, tomas posiciones en el dólar peso o en las distintas oportunidades que vayas viendo, y los invitamos a vivir la experiencia de Capitaria, porque la verdad es que en Capitaria es mucho más que una plataforma de trading. Hoy día tenemos cursos gratuitos para nuestros traders, hacemos webinars como este o videos de oportunidades toda la semana, tenemos informes especiales que ahí Ricardo escribe prolijamente todos los meses, merchandising, eventos exclusivos y la verdad es que un montón de cosas más. De hecho, como lo dijimos al principio, al igual que ustedes, todos los que estamos acá hoy día somos traders, Ricardo es trader, Sergio es trader, yo soy trader y todos los que trabajamos hoy día en Capitaria también lo somos. Y la verdad es que no solamente lo decimos nosotros, sino que también nuestros usuarios hoy día nos valoran muy bien en Google Reviews. Y el beneficio que les teníamos para esta parte final antes de las preguntas, todas las personas que hoy día no son parte Capitaria pueden partir abriendo una cuenta Start desde los $400, que ahí cuando hablen con sus ejecutivos van a poder preguntarles las particularidades de esa cuenta, o la cuenta Pro, que es la cuenta que hoy día trae todos los instrumentos de Capitaria, trae acceso a todos los beneficios también de la comunidad que acabamos de mencionar, que en vez de depositar $6.000 o 5 millones de pesos, se pueden depositar $3.000 o 2 millones y medio de pesos, entendiendo de nuevo que esto no es un costo, no es un cobro, no es una comisión, es el dinero que yo voy a empezar a invertir en Capitaria. Y obviamente esto sin letra chica, hoy día el 90% más o menos de los retiros en Capitaria se hacen en menos de 4 horas incluso, acá ponemos 2 días hábiles porque es como el caso extremo, y si es que obviamente estamos fuera de Chile es un día más nomás por temas ahí de coordinaciones de bancos, pero la verdad es que son súper rápidos a nivel de industria. Así que ahora, sin más rodeos, vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han ido dejando acá. Vamos a partir al revés, vamos a partir por el contexto nacional y vamos a ir también saliendo un poquito a, algunas preguntas más internacionales. Y aquí hay una pregunta que les va a gustar harto porque es bien trader. Nos puso aquí Daniel. Técnicamente hoy día el dólar peso está formando un canal bajista. ¿Cómo lo ven en base también a todo lo que hemos opinado? Sí, yo estoy viendo, es un canal bajista el que está haciendo, falta de la confirmación por la parte alta, pero algo interesante es que si se genera la ruptura, precisamente ese canal bajista, muy tremenda pregunta, Daniel, la figura que se estaría generando sería una bandera, y esa bandera tiene implicancia alcista bien, bien interesante, por lo tanto, hay que seguir monitoreándolo como un canal bajista de momento, pero con la ruptura al alza, y especialmente con fundamento, y con lo que hemos conversado hoy en día con Sergio, que hay más presión alcista para el dólar actualmente, ojo con esa ruptura del canal bajista porque podríamos ver ahí un impulso mucho mayor que lo estaría representando también otra figura técnica que es una bandera. Buenísimo. Aquí una pregunta también, trader, que yo creo que la respuesta ahí es un poco como opere cada uno, pero me están preguntando acá, yo creo que Sergio, puedes tomarte la pregunta, como sugerencia, de hecho es una persona anónima, ¿es mejor operar el día después de las elecciones o jugársela el día viernes? Muy complicado porque generalmente cuando pasan este tipo de situaciones, el lunes muy probablemente vamos a tener un gap, ya sea un gap al alza o un gap a la baja. Por lo tanto, en gran medida puede pasar la oportunidad entre el cierre del viernes y la apertura del domingo. Yo diría que la recomendación es si alguien tiene una postura y se cree futurólogo, que todos nos creemos futurólogos cuando se trata de inversión, hacer una apuesta pero muy pequeñita, o sea, para no quedar, como se dice vulgarmente, con la bala pasada, hacer una operación muy pequeñita apostando un poco lo que crea la persona. Pero las implicancias yo creo son variadas y por lo tanto el lunes vamos a tener mucha volatilidad y esa lectura posterior yo creo que va a ser muy importante. La vela, el movimiento que nos deje el próximo lunes va a ser clave para lo que venga probablemente en los próximos días. Buenísimo.
Sergio aquí no está, voy a hacer ojo ciego a lo que pedí, que no preguntaran por el chat, sino que por preguntas, pero voy a leer una pregunta del chat, porque sale un poco de lo que hemos estado hablando, de esto que dijo Ricardo, de que estamos hablando más de Boric y Kast. Aquí nos pregunta Sergio, no a Sergio, sino que Sergio, si saliera Franco Parisi, ¿qué pasaría finalmente con el precio del dólar? ¿Cómo lo ven? ¿Sería algo más moderado o sería algo más inesperado? Primero, yo creo que, voy a hablar yo, cortito, yo creo que es muy poco probable que ocurra, aparte que si queda para la segunda vuelta, cambia completamente el panorama, porque hasta hoy en día los dos que van liderando son Boric y Kast, así que cambiaría harto el panorama, pero yo creo que cualquiera de los, yo diría que los que la tiene más difícil como para gobernar en el futuro sería un Artés y un Parisi, que se declaran como lejanos de la política, y les doy una noticia tanto a Artés como a Parisi. Para ser presidente hay que ser político y hay que gobernar con coaliciones. Entonces, creo que una propuesta bastante vacía, y es difícil de no gobernar con otros políticos. Por lo tanto, lo veo muy difícil. Sería bastante poco gobernable una candidatura como esa. Buenísimo. Aquí Arturo nos está preguntando si es que llegan a subir las tasas en Estados Unidos, si caería o no mucho la renta variable. Voy ahora, vamos uno y uno. Vale. El box. A ver, el mercado ya tiene bastante internalizado y cada vez lo está descontando más que se viene alza de tasa en Estados Unidos. Por ahora han habido otras situaciones muy positivas para la renta variable. Una temporada de entrega de resultados muy, muy buena. Hay compañías que han tenido crecimiento anual de ingresos del 70, 60, 50%, grandes compañías, Amazon, Apple, etcétera. Por lo tanto, hoy en día se está viendo una situación muy, muy positiva. Obviamente que una base comparativa que era muy, muy débil, pero en general se ha visto un comportamiento bastante favorable. Hay una cantidad de liquidez circulando. Quiero hacer una pequeña mención de lo que hablaba anteriormente, lo que nos decía Sebastián, de que se han hecho más de 500.000 millones de dólares en transacciones en capitaria desde su historia. Para que se haga una idea, mensualmente la FED está enviando al mercado 120.000 millones de dólares. O sea, es impresionante la cantidad de plata. Y quiero que se den cuenta de eso. La cantidad de liquidez, obviamente que eso cambia de noviembre, empieza a disminuir en 15.000 millones, pero lo que ha llevado desde marzo hasta la fecha, desde marzo del 2020 hasta ahora, la cantidad de liquidez se tiene que ir a alguna parte. Por eso que todo ha subido, por eso que han subido las acciones, han subido, bueno, el dólar obviamente, a medida que estamos haciendo este cambio de política monetaria, han subido las cripto, han subido, todos los tipos de activos han estado valorizándose, ha habido una valoración exagerada. Y obviamente muchos ratios ya quedan un poco lejanos porque la cantidad de liquidez es exagerada en los mercados. Y eso deberá apoyar a que se mantenga una situación favorable. Y ahora, eso dado por el contexto actual. No creo que se venga un desplome en la renta variable. Puede tener una nueva corrección de un 10-15% y después subir de nuevo, después otra corrección de 10-15% y subir de nuevo. Pero para que se venga un desplome importante, no lo veo de corto plazo, ojo, a corto plazo, pensando de aquí hasta el próximo año por lo menos. Lo otro que es importante señalar es que cuando tuvimos el primer quantitative easing, el primer apoyo monetario directo por parte del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuando comenzó a quitar los estímulos, ahí acumuló 3 quantitative easing, cuando empezó a quitar estos estímulos monetarios, hubo el mismo temor, hubo un temor, en ese momento no eran 120.000 millones al mes, pero eran, si mal no recuerdo, ahí Sergio se me ayuda, 80.000 millones pueden ser aproximadamente, que era una cifra igual gigantesca. Y esta situación, cuando empezó a retirarla, vimos una ligera caída de la bolsa, muy ligera, y después subió, máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico, y se volvió a generar nuevamente una confianza en la economía, porque después viene la reactivación económica, viene la recuperación de los empleos, y todo eso genera que nuevamente se dé un efecto favorable. No veo un desplome en el corto plazo, y ojo, hablando de corto plazo, hay que incluso hasta el año siguiente. No veo motivos para que se genere un desplome gigantesco. Sí, correcciones del 10, 15 o hasta el 20%, pero ojo, con los movimientos actuales es hasta casi normal que hayamos este nivel de fluctuaciones, por lo menos los activos financieros. Buenísimo. Oye, aquí una pregunta en relación, Sergio, a lo que hayas hablado tú con el gap este de mercado que probablemente haya el día lunes. Nos están haciendo una pregunta aquí, Tomás, una bien buena pregunta. Más o menos, ¿cuánta fluctuación creemos que podría haber el día lunes hablando de peso? Ahí Ricardo también adelantó que estos últimos días había estado entre casi 6 y 12 pesos diarios.
Entonces, podemos esperar una cuestión más grande que eso, llegar a 20 pesos, que se más o menos mantengan los mismos números. No, yo creo que va a ser pequeña o sea, entendiendo que siempre las situaciones extremas son las que sorprenden y generan gap de 10, 15 pesos. Eso pasa cuando el Banco Central sorprende e interviene, eso pasa cuando tenemos situaciones muy disruptivas en el mercado, que no creo sea el caso. O sea, si es que, por ejemplo, habría que ponerse en muchos escenarios. Esto no es algo, como decía antes, blanco-negro, sino que van a haber muchos matices. Pero pongámonos en el escenario que el Parlamento queda 70% izquierda y Boric sale primero con más de un 30%. Yo creo que podría generar bastante temor en el mercado y podría generar un salto del dólar perfectamente de 10 pesos. Pero es ya hilar muy fino y hacer mucha futurología. Entonces, es difícil ponerse en todas las alternativas que podrían darse el próximo año. Perfecto. Y ahí en relación a lo que dijiste, Sergio, aquí también nos están preguntando, que me imagino que la respuesta va por el lado ahí también de que es una sumatoria de cosas. ¿Qué pesa más? ¿Hoy día una definición del Parlamento o una definición que empieza a dar ciertas luces presidencial, según los porcentajes que saque cada candidato? Yo creo que sin lugar a dudas, por lo que hemos visto en los últimos 2 años, que el Parlamento es el que finalmente tiene el poder, y lo hemos visto con los proyectos de ley, cómo se ha avanzado en el último tiempo en ciertas materias. Yo creo que es mucho más importante hoy día cómo va a quedar el Parlamento. Y por lo tanto, si se ve una situación parecida a lo que fue la Convención Constitucional, yo creo que eso puede tener un gran impacto, porque al final tendría, digamos, en palabras simples, chip libre, un conglomerado para hacer cosas en el futuro. Y por lo tanto, sabemos que acá para ciertas leyes tiene que haber un quórum, tienen que cumplirse ciertas mayorías, y por lo tanto, el tener más de un 60% sería algo bastante inédito y eso podría marcar la pauta respecto a lo que viene en los próximos años. Buenísimo. Aquí esta pregunta yo creo que Ricardo la puedes responder tú. Claudio nos está preguntando, ya estamos con mercado, el dólar cerrado, pero a ver si es que Claudio se compró, se vendió, que lo podamos ayudar, entendiendo que se viene el último debate pre-primera ronda ahora en un ratito más a las 8. Sí hemos visto que los debates han generado muchos movimientos en el dólar al día siguiente. Poco, muy poco o nulo, te diría. Es más sensacionalista para la prensa, de que alguno se vio más fuerte que el otro, pero el efecto real ha sido nulo, así que no debería generar ningún tipo de impacto. Sí, de hecho muchos tenían el temor de que la acusación a Piñera la semana pasada tuviera impacto en el mercado, no tuvo cero impacto. O sea, hay cosas que no impactan en nada. Y por eso, más importante que ver la noticia, es importante ver lo que pasa con el dólar. Eso es un dato importante para cualquiera que siga los mercados. Si se mueve el dólar, la noticia impacta, básicamente. Exacto. Primero hay que ver el dólar. Si el dólar se está moviendo fuerte, después hay que ver las noticias que La pasó. noticia, exacto. Buenísimo. Oye, tenemos aquí un montón de otras preguntas, pero la verdad es que ya estamos un poquito pasados en el tiempo. Vamos a igual tratar de irselas respondiendo por interno. Tratamos de agarrar todas las preguntas que se repetían más finalmente en el chat para poder responder la mayor cantidad de dudas. Y antes de despedirnos, vamos aquí a pasar esta lámina. Recordarles que este miércoles que se viene, vamos a tener un evento del rally de fin de año. Si se quieren informar más, ahí también les vamos a dejar el link por el chat para no ponernos a explicar lo que es el rally de fin de año, pero es un evento muy similar a esto, donde las personas que hoy día no solamente les gustan las monedas, sino que también les gustan las acciones. Este es su evento sin duda. Volver a comentarles este beneficio que les recordamos que se acaba el día viernes, que es antes de la primera ronda de las elecciones, donde pueden abrir una cuenta en Capitaria las personas que hoy día no son parte de Capitaria con el 50% del capital requerido, es decir, 2,5 millones de pesos, que recuerden, eso no es una comisión, no es un costo, es la plata que ustedes tienen para invertir, y como lo dijimos también durante la presentación, los invitamos a que se informen, que estudien,
lean nuestro blog, ahí les dejamos el link donde tenemos un montón de información y muy prontamente vamos a estar subiendo todos los cursos, que nos sigan en nuestras redes sociales donde vamos informando de todas estas noticias que van pasando, como decía Ricardo y Sergio, algunas que impactan más, otras que impactan menos en el mercado, y nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo también oportunidades finalmente todos los días. Así que nada, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en un próximo evento y esperamos que les haya servido mucho toda esta información que preparamos con harto cariño para todos ustedes, y cuando se salgan del evento les va a llegar ahí un mensajito con un link de una encuesta que se demoran no más de 2 minutos en responder, con la cual nos ayuda mucho a seguir mejorando. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en nuestro próximo evento. Gracias a Chao, que todos. estén bien. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Seba. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias, Ricardo y Sergio.